Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Pues inicia el día de hoy un canal más en lo que nadie te explicó del derecho civil y familiar. Y dentro de ello, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el juez Gerardo Esquivel, quien pues cabe decir que es juez del Poder Judicial. Evidentemente, él es un gran catedrático de nuestra institución de SICAJU. Es un docente con grandes cualidades técnicas y bueno, pues que nuestros alumnos lo ven. El día de hoy tenemos un tema muy importante, consecuencias jurídicas Recording in en una progress. represión legal negligente. Este tipo de circunstancias, pues a veces nosotros como abogados, pues no las tomamos mucho en consideración, no las vemos. ¿Qué opinas tú, amigo, respecto de esto? ¿O por qué elegiste este tema de gran importancia? Mira, es un tema desde mi perspectiva muy delicado. Primero que nada porque es poco explorado. En México pocas veces pasa que se demande al abogado bajo la premisa de que no realizó correctamente el juicio. Incluso yo te puedo comentar que en el tiempo que yo llevo de juzgador, que ya en pocos meses ya son 10 años, me han tocado muy poquitos asuntos de eso y entonces no significa que no haya una problemática, la cuestión es que no se está planteando aún porque es un tema poco conocido, inclusive si tú buscas en nuestro código civil, no vamos a encontrar una figura específica para determinar esa culpa por negligencia. Sin embargo, sí se puede reclamar. Y el reclamo Claro. que conlleva, pues, a los perjuicios de un abogado cuando, pues, no llevó correctamente un procedimiento. Ahí es importante también ver que no se va a condenar el resultado, porque el resultado no depende del abogado directamente. Hay un tercero, que es un juzgador, el que determina si es o no procedente. Pero lo que sí se va, en su caso, a juzgar va a ser la cuestión de qué tenía a su alcance para ser el abogado y dejó de hacer. Entonces, es un tema complejo y poco explorado. Y que pues tiene toda la razón. Y bueno, pues hoy en día en nuestro Código de Procedimiento Civil de México pues nos habla el artículo 1.93 que debemos de contar con la licenciatura en Derecho. Hasta ahí es el requisito sine qua non que nosotros necesitamos para poder actuar en un procedimiento jurisdiccional. Pero ahora, y de forma más interesante, pues tenemos el artículo 666 del Código Nacional de Sí, Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Decía la maestra Laura Cortés, la juez Laura Cortés, el artículo 10, ¿no? Que nos habla de la especialización en el derecho. ¿Cómo debemos de entender esta especialización, su señoría? Pero más allá, ¿cuál sería la responsabilidad de no ser un especialista en la materia y las consecuencias que esto pudiera traer? sí, efectivamente, nuestra regulación actual no tiene artículos tan precisos como ese artículo que mencionas, el 666, donde sí habla de una especialización para tratándose de niñas, niños y adolescentes, también nos habla que en temas familiares, entonces, aún ahorita, con el poco fundamento que se tiene en el Código Civil y en el Código Procesal del Estado de México, se puede intentar un reclamo si un abogado no actuó diligentemente, porque ahora sí que ese es el trabajo del abogado, él es el que sabe del derecho, sabe de las leyes, y el que no actúe diligentemente le puede ocasionar un problema, y un problema que incluso se le puede condenar al pago de esa reparación del daño. ¿Cómo poder identificar un actuar negligente, su señoría? Dejar de contestar una demanda, dejar de ofrecer pruebas, omitir asistir a una audiencia, o cómo podríamos hablar de un actuar negligente, o falta de conocimiento en la materia, ¿cómo se identificaría? Es complejo si nos metemos a la parte sustantiva, es decir es que no tenías conocimiento de esa materia, creo que pudiera ser un tanto cuanto complicado, porque bueno, el código actual no lo dice, pero el Código Nacional ya nos habla de la teoría del caso. Y entonces, cada abogado puede plantear una teoría del caso diferente, pero puede llegar a un resultado favorable. Entonces, creo que meternos
tanto ahí no sería el tema. Sería justamente esas pautas, como lo decías tú, por ejemplo, no desahogar una prueba, no interponer algún recurso, cuando tú sabes que sí tendrías que haberlo hecho, ¿no? Pongo un ejemplo, ya ofreciste la prueba eh, testimonial y no llevas a tus testigos. Entonces, tu actuar termina siendo negligente. Y podrías tú alegar, por ejemplo, porque aquí es importante, esta negligencia se va a reclamar en vía civil, pero puede surgir de cualquier materia, administrativa, laboral, agraria, penal, civil, familiar, mercantil, de cualquier materia puede surgir y entonces el tema sería, como te decía y te ponía el ejemplo, tú ya tienes a tus testigos, ya los ofreciste, ya indicaste que los vas a presentar y el día de la audiencia no los presentas. Pudiera el abogado alegar bajo el panorama de indicar es que no fue mi culpa, realmente fue mi cliente el que no los trajo, pero el especialista en derecho es el abogado, no la parte que representas. Entonces, eso pudiera ser una cuestión de negligencia. Otra cuestión de negligencia muy común. Lo escucho, te escucho, te escucho. Sí, en este caso, respecto de la prueba testimonial, creo que el especialista es el abogado, quien la ofrece es el abogado. ¿A qué me refiero con un trabajo en equipo? Es propiamente el actor junto con patrocinio o el demandado junto con su patrocinio. Y normalmente, pues si vamos a hablar de testigos reales, no inventados, que eso es en otros, este, pues quien los busca o quien los genera sería el propio actor o el propio demandado. Y normalmente son conocidos, vecinos, etcétera. ¿Cómo asumir una responsabilidad del patrocinio legal si fue una omisión del cliente y a lo mejor tú tendrías hasta cómo justificar que le avisaste con tiempo, que un día antes le volviste a avisar, que el mero día le volviste a avisar y de la parte en decidir no presentarlos o simplemente por X, Y o Z circunstancia no pudieron presentarse? Tal vez ahí mi recomendación sería, por ejemplo, que en la audiencia, si es oral, se le permita a tu representado que él manifieste que él fue el que no los presentó, para, digámoslo así, eximirte un poquito. Yo entiendo la postura que tú comentas y me parece muy válida, en el sentido de que dices, bueno, es que ya habíamos preparado todo y el cliente no los llevó. Pudiera ser una postura válida para que tú como abogado te quites un poco o un tanto de la responsabilidad, que el día de mañana el que te va a reclamar va a ser tu cliente, ¿eh? Porque el que te va a demandar va a ser él. Entonces, que en audiencia Claro, él manifieste, fue mi omisión no haberlos presentado. Y entonces, ahora sí tú como abogado poder decir, pues si no me da la oportunidad de presentarlos en otro momento, pues entonces declare los desiertos. Pero ya mi cliente lo manifestó. Sin embargo, en la práctica, pues no, casi nunca pasa eso, ¿no? Casi siempre el abogado, y a mí me pasa mucho que yo sí, escucho ¿no? en las audiencias que dice el abogado, bueno, no los pudimos presentar, señoría, me desisto. Perfecto. Pero tú estás asumiendo que tú A también lo mi más hiciste. sincero perjuicio. Tú a lo menos das a entender que sí, tú también estabas obligado a presentarlos y no lo De hiciste, ¿no? acuerdo. Y le quitas esa responsabilidad a tu cliente cuando tú tendrías que dejársela. O sea, si tú no los presentaste, pues en audiencia voy a pedir que tú, en uso de la palabra, le indiques al juez incluso los motivos del por qué no los presentas, ¿no? Para que él lo sepa y tome tal vez una decisión en el sentido de te puedo diferir esta audiencia, te la señalo para tal día o de plano declaro desierta la prueba, pero quitar un poquito esa responsabilidad. ¿No? Y considero que sí es muy importante, ¿no? O sea, precisar esto. Ahora, nosotros hablamos de un tema de responsabilidad o de negligencia. Me surge la duda, ¿cuáles serían los elementos constitutivos de la acción? El primerito que debe de tener es, en este caso, la existencia de esa relación contractual abogado-cliente. O sea, que tú hiciste, que él te contrató para que tú fungieras como su representante. Ajá.
El segundo punto, y que también resulta de suma importancia, que exista una culpa o negligencia que sea directamente del abogado. El tercer elemento, que esa culpa o negligencia que hay una relación de causa-efecto entre la culpa negligente y el perjuicio o daño causado. Esos serían, para mi consideración, los 4 elementos que tendríamos que estudiar directamente. Ok. Usted, tu punto respecto del abogado por cuestión de platicar con un colega, con un amigo, y me llevaron un reivindicatorio que le habían realizado una acción pro forma, una acción personal de otorgamiento, firma y escritura. Y que bueno, pues en la reconvención él había contestado la reconvención, pero que durante la substanciación del reivindicatorio, en juicio principal, le habían dado la acción pro forma. Y él decía que cuando él contestó, solicitó bueno, planteó la excepción de acumulación de actuaciones y no la excepción de dispendencia. Y él me decía, y Sí. es que el juez, a pesar de que yo le exhibí las copias certificadas y dictó una sentencia y declaró procedente la, el otorgamiento de firma y escritura y declararon procedente también el reivindicatorio. Le decía, dice, pero es que cómo el juez actuó así. Y yo le decía, es que la excepción que tú pusiste no fue la excepción adecuada, ¿no? Si tú le hubieras supuesto la excepción de litispendencia, el juez estaba obligado a resolver. Entonces, ese desconocimiento tan marcado puede dar pauta a esta representación negligente o quedaríamos en un tema sustantivo que no necesariamente. Considero que sí, sí se puede, ahí en ese caso tan particular que tú planteas, sí se pueden interpretar como una negligencia, porque el desconocimiento, si tú estás aceptando el cargo de abogado o patrono de parte actora o parte demandada, se entiende que tienes el conocimiento y la capacidad para llevar ese juicio o defender ese juicio como si fueses la parte demandada, y el hecho de que no tengas el conocimiento para realizarlo, pues claro que te puede conllevar un actuar negligente. ¿Por qué? Porque se te van a estar pasando términos, porque vas a estar presentando pruebas tal vez que no son las idóneas, las adecuadas, vas a estar dejando de desahogar algo o incluso no interpones los recursos en el tiempo que marca la ley. Entonces yo creo que sí ese actuar o ese tomar un asunto cuando no tienes el conocimiento específico de esa materia, pudiera interpretarse como un actuar negligente. ¿Y por qué se va a ver así? Porque claramente el juzgador se va a dar cuenta, pues que no, en los tiempos que marca la ley, no hiciste lo que te tocaba hacer. Por ejemplo, y también pasa mucho en un juicio familiar, que llegan las partes con sus interrogatorios, por ejemplo, para los testigos, cuando sabemos que no se debe de interrogar de manera escrita, sino ya es de manera oral. Y a mí me ha pasado que incluso ya estando en la audiencia, exhiben el interrogatorio y les digo, bueno, es que no se puede interrogar de manera escrita, tiene que ser de manera oral y se desisten. Eso es un actuar negligente porque entonces me están a mí diciendo que no tenían el conocimiento que debía de hacerse así. Entonces, ahí son cuestiones delicadas, ¿eh? Por eso te comento, Claro. sí es un punto no muy explorado, pero bien delicado para la función del abogado. ¿Y cómo? Bueno, ahorita nos hace una pregunta aquí Morales Bon. Dice, ¿existe algún tipo de contrato u documento que pueda obligar al testigo como abogado podría realizarse en la audiencia para el desahogo de dicha confesión? A ver, no escuché muy bien la pregunta, si me la pudieras repetir, por favor. Sí, Morales Bon nos pone en su pregunta. ¿Existe algún tipo de contrato o documento que pueda obligar al testigo? Es decir, como abogado podría realizarse un contrato en donde se manifieste el compromiso del testigo para presentarse en la audiencia para el desahogo. Considero que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, que me resulta un tanto innecesario, sí.
considero que lo más idóneo sería, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales que tú hagas con tu representado y en alguna cláusula de tu contrato establecer que las pruebas, como por ejemplo las testimoniales, tu representado es el que se encargará de presentar a los testigos físicamente en la audiencia. Creo que con eso pudiera eximirte de cualquier responsabilidad también. O sea, él es el obligado, aquí lo dice el contrato, lo firmamos los dos, ahí está nuestra relación contractual, él quedó de llevarlos, no los llevó. No es mi culpa, no los llevó él. Creo que sería más idóneo eso. Y comparto esa circunstancia. Usted no nos habla propiamente de los elementos de la acción, nos maneja los cuatro elementos de la acción. Sí. ¿Cómo pudiésemos nosotros determinar el cuánto de bueno, la cuantificación de reparación del daño por pago de daños y perjuicios? O sea, ¿lo determinamos en base al contrato de prestación de servicios profesionales o lo determinamos de acuerdo a la litis o a lo que estuvo como objeto de litigio? Aquí debemos de recordar que está la figura de daños y perjuicios. Y por ejemplo, la ley establece que el daño es la pérdida o menoscabo sufrido y el perjuicio es la falta de obtención de una ganancia lícita a la que tenemos derecho. Suponiendo sin conceder que se está ventilando un juicio reivindicatorio como el que tú comentabas y por negligencia del abogado se pierde y evidentemente pierde la totalidad del inmueble, pues él podría argumentar que el reclamo en vía de daño es por el valor total del bien perdido para pronto. O sea, si el bien valía 1 millón de pesos, se pudiera reclamar. Si sabes que aquí está y tengo cómo justificarlo. A veces los daños y los perjuicios son un poquito difíciles de cuantificar y peor aún los daños morales, pero en algunos supuestos, en algunos casos, sí es un poquito más sencillo. Te pongo el ejemplo del reivindicatorio que te comentaba, en donde dices, esto es lo que valía mi bien y lo perdimos por la negligencia, o lo perdí por la negligencia del abogado, ahora quiero que me pague todo el daño que me provocó. O en una deuda, por ejemplo, si tengo una deuda con la parte contraria en el primer juicio, evidentemente sé cuál es la cantidad que yo tengo o la idea que yo pienso que voy a obtener, la especulación. Yo digo, estoy demandando 500,000 pesos porque eso es lo que yo pretendo recuperar con el juicio que estoy intentando. Si llegado el momento no sale procedente, no sale favorable y fue por culpa de mi abogado, yo pudiera reclamar en vía de perjuicio ese pago de 500,000 pesos, por ejemplo, ¿eh? Es por poner un ejemplo. Entonces, por eso digo, es un tema Claro. sumamente delicado, porque sí pueden ser cantidades muy fuertes. Respecto de ello, si hablamos, y se me ocurre, ¿no? En la práctica, tú me estás pidiendo un reclamo sobre el valor del inmueble de 10 millones de pesos. Y por tu asunto reivindicatorio te cobré 100,000 pesos. ¿Es desproporcional? ¿Podríamos hablar de un enriquecimiento ilegítimo o sin causa de la parte solicitada en consideración que es desproporcional? ¿Estaríamos hablando de 100 veces más lo que me estás pidiendo a lo que yo te cobré? ¿O eso no tendría? Para los efectos del actuar negligente, considero que no tiene nada que ver lo que tú cobres, porque por poner un ejemplo, y me tocó un asunto así justamente, en donde la parte demandada, es decir, el abogado contestó manifestando que él no cobró un solo peso por el asunto, que incluso fue un asunto pro bono, en el cual él no iba a obtener ningún ingreso, pero aquí viene el tema de que desde el momento en que tú aceptas la representación de una persona, adquieres un compromiso, una relación contractual. Si tu actuar no fue conforme a derecho, Claro. no fue conforme a las reglas que marca la ley, no podría eximírsete del pago por el hecho de que tú dijeras, es que yo no cobré nada, esto fue gratis, porque eso no cambia el hecho de que tú eres el especialista en la materia o en el derecho y que entonces tu representación pudiera
haber sido negligente y eso causó el perjuicio. Por eso te digo, se enfoca más en el daño o en el perjuicio que tu actuar negligente provocó, no en lo que tú hayas cobrado. Ok, perfecto. Pues digo, y esto es muy interesante, ¿no? Porque a final de cuentas también nos hace pensar, pues, el costo de honorarios, ¿no? Pues sabemos que hoy en día el tema de los honorarios está, pues, muy desproporcional y en muchas ocasiones con tal de agarrar el azúcar algo simbólico y no vemos toda la responsabilidad que pudiera traer. Ahora, ¿qué tanto pudiese ser que con sentencia condenatoria de esta que estamos planteando, no un proceso penal por un uso indebido en el ejercicio de su actividad profesional? ¿Qué opina usted, su señoría, en ese sentido? No me gustaría meterme tanto, pero sí considero que pudiera ser un tema hasta de vía penal. Y digo, no me quiero meter tanto porque el punto, el punto real, yo no soy especialista en materia penal, por eso no me quiero meter tanto, pero sí considero que ese actuar negligente se pudiera tipificar en algún, por ejemplo, si se pudiese comprobar que fue un fraude, por ejemplo, que el abogado se prestó para llevar el juicio y perderlo, pues creo que eso pudiera hasta tipificarse como un fraude. Ujú. No me quiero ir más allá, por eso el tema que yo quería comentar era la cuestión de la responsabilidad civil por negligencia, pero creo que en un panorama muy catastrófico sí pudiéramos considerar hasta una vía penal. Entonces, sí es delicado, mucho. Usted hablaba de, por ejemplo, una prueba testimonial y que, bueno, no se presentaran los testigos, no se llevaran a cabo y como consecuencia de ello, pues nosotros viéramos que la resolución fuera improcedente. Ahora, otro punto importante e interesante. ¿Qué pasa si esa prueba no es idónea, no es pertinente, no es conducente? ¿Tendríamos que ver que se da un actuar negligente? ¿O simplemente pues la dejó pasar el abogado porque él ya sabía que no era una prueba idónea? Sí, justo ese es, por ejemplo, en vía de defensa, hablando del abogado que ya demandaron y que ya está ahora defendiéndose porque manifiesta que su actor es negligente o fue negligente, él que tendría que defender que su teoría del caso iba enfocado a otra situación, que él quería demostrar algo diferente y que incluso por eso se desistió de la probanza. Ajá. Porque sí, hay veces que la prueba no tiene mayor relevancia y que dices, esta prueba no sirve de nada, la dejo pasar. Aquí es importante entender, no se le va a condenar al abogado por el resultado de la sentencia. O sea, porque el abogado pudo haber actuado con total diligencia y aún así el juicio no fue favorable, ajá, a los intereses que representa. Aquí lo que se va a condenar es que su actuar haya sido de forma negligente. Pero te reitero, si por ejemplo en el caso hipotético que tú planteas dice el abogado, bueno, sí la dejé pasar porque esa prueba no sirve de nada y te lo justifico porque mi teoría del caso iba enfocada a esto. Ah, bueno, yo entendería que sí. El actuar negligente se tiene que ser muy palpable, se tiene que estar viendo porque tienes que estar advirtiendo, por ejemplo, y te iba a poner el ejemplo hace ratito, que dijeras, bueno, la testimonial no servía de nada, ok, la dejaste pasar. E incluso querer defenderte bajo el argumento de es que la autoridad se equivocó en esta determinación. Bueno, ¿y tú cómo la combatiste? Porque si la autoridad se equivoca, tienes al alcance recursos, incluso juicios, como es el de amparo. ¿Tú cómo combatiste ese actuar equivocado de la autoridad? No, pues no lo hice. Eso es negligencia, porque sí sabías que lo podías hacer y lo dejaste de hacer. Uh -huh. Y el desconocimiento de la norma, pues no te exime de la responsabilidad, ¿no? Porque digo, si por mi torpeza jurídica no sabía qué recurso hacer o interponer, y bueno, pues ahí se actualiza, ¿no? Exacto, exacto. Ahí viene ese punto en lo que yo te decía también en cuestión sustantiva se pudiera ver, ¿no? Oye, es que yo no sabía que podía interponer este recurso. Ah, bueno, pues si no sabías, entonces, ¿por qué tomaste un asunto que no tenías conocimiento para llevarlo? Tu actuar al final del día se pudiera interpretar en que por tu negligencia, pues la persona ahora tiene un daño o un perjuicio que fue provocado por tu actuar.
Por lo que respecta al daño o el perjuicio, su señoría, ¿sería desde prestación o pretensión de inicio de demanda la cuantificación o sería para ejecución de sentencia? Yo considero que lo puedes hacer valer en ambos casos. O sea, puedes tú decir, primero te voy a justificar y una vez que ya te justifique, en vía de ejecución me voy a la cuantificación, o está la otra posibilidad de que también tú digas, bueno, desde ahorita como no necesito hacer mayores cuentas, tengo específicamente el daño que me provocaste y aquí está inclusive, por ejemplo, un documento firmado por un perito evaluador, el que dice que el bien costaba X cantidad y este es el daño que me estás causando, entonces lo presento desde el principio. En mi caso personal, yo como juzgador, sí me enfoco más a la acreditación primero del actuar negligente. Y en muchos de los escenarios les dejo en vía de ejecución esa cuantificación, para que sí lo hagan de manera muy puntual. Ok, perfecto, sí, porque a final de cuentas, en muchas ocasiones nos damos cuenta que se pierde el enfoque de la acción por Exacto. tratar de justificar la cuantía, el quantum, y no justificamos el actuar negligente. Nos hace Mayra Santibáñez una pregunta interesante. ¿Hay alguna fórmula para hacer esa cuantificación del daño? ¿Entra la afectación ecológica y se puede coadyuvar con materia penal? Me refiero a tomar en consideración los dictámenes de la Fiscalía. Como tal, incluso hay criterios federales que establecen, no hay una fórmula específica, porque eso ya es daño moral. Si nos vamos a la afectación psicológica, a la cuestión del daño moral que me está causando, no hay una fórmula específica, pero sí sería importante que, por ejemplo, lo que tú quieras, si tú lo que quieres es justificar el quantum del daño moral, presentes una pericial, primero que nada, para justificar que sí te causó un daño desde un punto de vista psicológico. Ajá. Y posterior a ello, establecer cuánto te has gastado en solventar ese problema psicológico o incluso psiquiátrico. Suena tal vez un poco arrebatado, pero de verdad hay gente que, y lo digo con todo respeto para esas personas, que pierde un bien y se anda casi quitando la vida. Y entonces, ¿a qué conlleva que ese mal actuar del abogado que está provocando casi, o incluso en algunos casos, un suicidio, pues pudiera ventilarse en ese daño moral? De decir, es que una persona estuvo a punto o incluso perdió la vida por todo ese daño que tú le provocaste, por tu actuar negligente. Ahora, entendiendo esta parte, ¿podrían coexistir las dos acciones y las prestaciones respectivas? ¿O tendría que ser una consecuencia de la otra o no necesariamente? Me refiero al daño moral o el actuar negligente. No, pueden coexistir, ¿eh? O sea, pueden coexistir. Incluso el reclamo correcto, si también se está causando un daño moral, tendría que ser el reclamo del daño, del perjuicio y del daño moral. Ajá. Porque una cosa es que vas a decir, bueno, porque perdimos el juicio, yo perdí X cantidad de dinero. Pero aparte de eso, a mí me ha provocado todos estos malestares desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, anímico, y esto me está provocando también otro daño y tendría que cuantificarse los dos. Uno sería más sencillo, si lo vemos así, que sería la cuantificación del daño material, y un poquito más complejo, la cuantificación del daño moral. Ok, esta situación pues, es de capital importancia y tomarlo en cuenta porque en muchas ocasiones pues nosotros cerramos nuestras pretensiones. Sí, 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 sí. O sea, tendríamos, con lo correcto sería desde el principio todo el reclamo. ¿Por qué? Porque cuando ya se haya emitido sentencia y suponiendo sin conceder que fuera favorable y después queremos hacer válida nuevamente un reclamo, creo que pudieran excepcionarse bajo el argumento de que eso ya fue juzgado y que no puede ser juzgado dos veces por una misma causa. O sea, tú no lo reclamaste, entonces, ¿por qué ahora ya te surgió la idea de ahora sí lo vuelvo a reclamar? No, espérame, tú ya lo reclamaste, incluso lo ganaste, y ahora, como ya viste que ganaste, ahora ya vas a meter otro juicio. Creo que sería un tanto incorrecto, incluso por ahí podría caber, no sé, una cosa juzgada refleja,
haciendo valer justamente, tú tenías la oportunidad, y dice la ley, dice el Código Procesal Civil, todas las acciones o excepciones que tengas, tendrás que plantearlas en un mismo momento, salvo que sean contrarias o contradictorias, o que una dependa de la otra. Pero considero que ahí sí sería lo más correcto el reclamo de todo desde el principio. ¿Ok? Y esto es bien interesante de limitar, porque a final de cuentas, entonces, si yo no hago la reparación del daño, no solicito la reparación del daño, perjuicio y la reparación del daño moral, se pudiera llegar a dar una cosa juzgada por una omisión. Y entonces, de demandar esta parte negligente, tú podrías ser un abogado negligente ahora por no hacer las prestaciones y las acciones, pues, correspondientes. ¿Eso sería así? Sí, y por eso tal vez mi comentario en vía de opinión para todos los abogados, sí sería bueno que vayan haciendo un formato de un contrato de prestación de servicios en el cual se vaya estableciendo todos los puntos para que ustedes no tengan ningún problema, incluyendo, por ejemplo, una cláusula específica: el cliente únicamente me pidió este reclamo, porque en el momento en que él firme, no te puede, bueno, sí lo puede reclamar, pero seguramente con ese contrato tú te vas a defender diciendo, es que él me pidió solamente esta acción o este reclamo, y pese a que yo le estuve insistiendo en que pudiera hacer otros reclamos más, pero él únicamente me pidió este. Y creo que ahí eximes cualquier responsabilidad que pudieras tener. Entonces, algo muy interesante que nos está diciendo su señoría es que el contrato de prestación de servicios es esencial para cualquier abogado. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con un contrato de prestación de servicios profesionales? Ahí viene un tema que no nada más atenta contra lo que estamos comentando ahorita, sino yo he escuchado de mis excompañeros, por ejemplo, de la licenciatura, de la maestría, incluso del doctorado que estoy tomando ahí con ustedes en Chicago, muy, muy a gusto, por cierto. Pero el punto aquí es el tema de, bueno, yo lo he escuchado de muchos compañeros, que a veces el peor enemigo que tienen es su propio cliente, porque, por ejemplo, ya te contrató, ya hiciste, por ejemplo, una contestación de demanda, ya presentaste un amparo, ya presentaste recursos, y luego no te quiere pagar. ¿Y cómo se lo reclamas? Si tú no estableciste un contrato de prestación de servicios para establecer un monto específico, para establecer qué es a lo que tú te comprometías. O sea, primero por ese lado. Y segundo, sí, es muy necesario para que ustedes se defiendan, se resguarden con ese contrato. ¿Por qué? Porque no, les vuelvo a repetir, no es un tema muy explorado, pero sí es un tema delicado. O sea, y cuando las personas se den cuenta, como pasa luego con los médicos, ¿no? Que el médico hace algo mal y van y lo demandan por negligencia en el actuar como médico. También lo pueden hacer con los abogados. Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden poner un escudo para protegerse justamente de cualquier problema que más adelante pudiera surgir por llevar un asunto. Y que muchas veces, o en muchos casos, creo yo que no es culpa del abogado, sino es culpa de su cliente, pero por no tener bien delimitado qué es lo que tú tenías que hacer, para qué te estaban contratando, pudieran acontecer esos problemas. Sí, y todo eso surge de una relación contractual. Esta relación contractual, pues el contrato de prestación de servicios profesionales. Que usted enunció cuatro elementos de la acción. Dentro de ellos era el documento base, el contrato. Sí, ¿Qué pasa cuando no se cuenta con un contrato? Que no, pues, no se cuenta con el contrato, no lo citó en su despacho, lo citaba en cualquier restaurante, los pagos que le hicieron se los recibo, tienen ningún recibo de que le entregaron ese dinero. ¿Qué, cómo se haría el análisis en esta hipótesis, su señor, para este procedimiento? creo que ahí, y voy a materializar un poquito el ejemplo, creo que ahí es donde pudiera darse esa división de materia penal o materia civil, porque si fuese el cobro, ya te cobré, ya me pagaste por mis servicios de abogado y nunca presenté ninguna contestación, ningún actuar, tal vez se pudiera tipificar vía penal un fraude.
Pero aquí viene el tema también importante ya para la materia civil. Si, por ejemplo, tú presentaste una contestación de demanda, una demanda inicial incluso, tú presentaste una demanda inicial, pues ya está la relación contractual. Recordemos que los contratos no tienen que ser necesariamente por escrito, que hay contratos orales. ¿Y qué mejor prueba tienes tú a tu favor, como parte que reclamas después la negligencia, que decir, mira, yo lo contraté, te demuestro que contraté tus servicios, que su actuar fue en el expediente tal de tal juicio, y te presento copias certificadas de ese documento, de ese expediente, donde tú vas a apreciar como autoridad, ya en el reclamo de negligencia, que él sí estaba actuando en mi representación, porque incluso presentó mi demanda y la firmó. Entonces, no necesita físicamente un contrato. Puede ser el solo actuar del abogado en ese expediente lo que va a presumir la relación contractual existente. Entonces, hablaríamos de que para efecto de acreditar este elemento que nosotros hablábamos, bastaría con las actuaciones del procedimiento en donde está la comparecencia a las audiencias, la demanda, la firma de la demanda, para efecto de poder justificar este actuar negligente y este contrato verbal de prestación de servicios profesionales. ¿Esto es así? Efectivamente, efectivamente, porque vuelvo a reiterar, eso es tu actuar, o sea, tú ya estás actuando en ese procedimiento y salvo que tengas una cuestión muy precisa, que la verdad ahorita no me surge una idea para poder decir es que yo actué por otros intereses, pero si tú estás actuando como abogado patrono, firmándole escritos, estableciendo, o incluso como abogado, no patrono, abogado nombrado ahí, firmando escritos, presentándote en audiencias, tú estás demostrando que sí hay una relación contractual entre esa persona y tú como abogado. Perfecto. ¿Qué pasa, su señoría, cuando a lo mejor hablamos de una cuestión, pues técnica, procesalmente hablando? Es decir, en el reivindicatorio, en el estudio de los títulos, el abogado olvidó objetar los documentos. ¿Nos da la falta de objeción pauta a la acción que estamos planteando? Mm, Pues mira, ahí depende mucho de los alcances de que esa objeción pues conlleve a una sentencia no favorable para lo que tú representas. Que ahí tengo mi opinión muy personal respecto a las objeciones, porque suponiendo sin conceder que tú presentas tu contestación de demanda y no mencionas la palabra sacramental, objeto o en vía de objeción, ataco tales documentos. Pero en toda tu contestación de demanda tú refieres que no reconoces esos documentos, que esos documentos son falsos, que alguno de esos documentos está alterado. Creo yo que ahí lo que el juez tiene que interpretar no es la palabra sacramental, sino tu actuar, el actuar en el que tú no estás reconociendo esos documentos. Creo yo que ahí sería más importante que la falta de esa palabra sacramental. Perfecto. No se planteó, pero no solo es una palabra procesalmente hablando, porque hay tiempos y Sí, momento para la interposición de la objeción. Si no lo hiciste, no lo expresaste, y la otra parte se puso inteligente y solicitó la pérdida y preclusión del derecho, y hay un auto en donde dice no, no se tuvo por objetado y se le tiene por perdido y precluido el derecho, se dará esta responsabilidad, aunque explícitamente en la demanda sí dio a entender que objetaba. es que ahí justamente viene el tenor del actuar de ese abogado. O sea, la capacidad jurídica que tenga para defender su postura. Porque, digamos, si te lo digo desde un punto de vista muy cuadrado, muy legalista, te diría, es que no lo dijo y sí le pasó su término y que nos quedaríamos ahí. Pero aquí es importante recordar que ustedes como abogados tienen a su alcance un momento que o muy pocas veces, perdón, hacen válido, que es los alegatos. Y en vía de alegatos, ya te diste cuenta que te lo precluyó, que el juez dijo que sí precluía tus derechos. En vía de alegatos, tú sí o sí tendrías que defender esa postura de decir, bueno, no lo dije con esa palabra, pero en el momento procesal que fue en la contestación de demanda o dentro de los 3 días posteriores a que exhibieron X documento, sí hice la mención de que ese documento era falso, de que ese documento estaba alterado, que yo me oponía a que le dieran valor probatorio a ese documento,
Y entonces tú, juez, en valoración de pruebas, ya cuando vayas a emitir la sentencia, tienes que tomar en cuenta que ese actuar mío fue la objeción sin que yo la mencionara con esa palabra. Porque ahí, y es un tema muy real, cuando nosotros leemos nuestro código, ya sea civil, mercantil, no dice en ninguna parte, incluso lo he platicado en alguna clase ahí en Sicaju, no dice tendrá que mencionar una objeción, sino dice dentro de del plazo de 3 días se podrán objetar, pero entonces es el actuar, no la palabra lo que debe de importarnos. ¿Cuándo sería el actuar negligente? Cuando de plano nada dijiste. O sea, tú contestaste tu demanda y de ninguna manera combatiste, por ejemplo, el documento. No dijiste nada del documento, incluso opusiste excepciones como oscuridad y sin acción y agis y párale de contar. Ya no dijiste nada más, nunca atacaste ese documento, tus hechos van narrados referente a otras cuestiones y del documento nada dices, pues yo creo que ahí sí tu actuar fue negligente y en determinado momento pudiera haber una consecuencia jurídica. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya sería una cuestión de apreciación jurídicamente en si se genera o se traduce en una afectación directa. ¿Algún otro ejemplo, alguna otra perspectiva que tengamos de este asunto, señoría? Sí, mira, por ejemplo, pasa también mucho, ahorita que todavía tenemos la prueba confesional que se desahoga todavía con pliego de posiciones, y ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado muy real, que ya estamos en la audiencia, aperturamos el pliego y resulta que el abogado se equivocó y puso un interrogatorio o puso un pliego de alguien que no tiene nada que ver en ese procedimiento o las posiciones van enfocadas a un procedimiento completamente diverso y no te califican ninguna. Eso también podría interpretarse como un actuar negligente. Hay pruebas muy específicas para determinar algunas acciones y en específico, y poniendo el ejemplo del reivindicatorio, cuando viene ese tercer elemento que te dice identidad, la identidad entre el bien que se reclama y el bien que aparece en el título, y te dice los criterios federales, la prueba idónea para justificar es la pericial en agrimensura, y que tú no la ofrezcas, o que ofrezcas otra completamente diferente, no sé, en arquitectura o una inspección judicial únicamente, por ejemplo, creo yo que ahí el actuar pudiera interpretarse como negligente, o que la ofreciste y nunca llevaste al perito, o que el mismo perito pues se equivocó y dictaminó respecto de otro inmueble, señaló cuestiones y le están restando valor probatorio a ese actuar. Ahí inclusive no nada más pudiera ser en contra del abogado, tal vez hasta en contra del perito, ese reclamo de decir, bueno, en vía de negligencia, fue tu negligencia, perito, tú no lo hiciste. Te soy honesto, nunca me ha tocado el caso, nunca he visto un asunto en donde demanden directamente al perito, me ha tocado cuando demandan a los abogados. Entonces, pero creo yo que incluso ahí se pudiera interpretar porque ellos aceptan y protestan el cargo para actuar con la mayor diligencia. Entonces, ese para mí sería mi respuesta a la pregunta. Ok. Sí, claro, ¿no? Pues es que los peritos juegan un papel muy importante, ¿no? Y triste lo que voy a decir, pero bueno, pues también en la práctica vemos que hay muchos peritos que te piden el 50% de honorarios para aceptar protestar el cargo y ya no los vuelves a ver y como consecuencia no dictaminaron, ¿no? Ya no regresaron por el cobro restante. Esta circunstancia también se tendría que prever en el tema de prestación de servicios profesionales para poder evitar algún tipo de responsabilidad. Considero que sí, o en su caso, tú como abogado, por ejemplo, si ya presentaste a tu perito, si ya le dieron un término, y ya después ya no te contesta, porque bueno, creo yo que ahí debe de haber una comunión entre el abogado, el cliente y el perito, y estar al pendiente de, oye, ya se nos va a vencer el término, ¿cuándo vas a presentar el dictamen? No, pues ya no me contesta, pues hacerlo notar inmediatamente a la autoridad pidiéndole la sustitución del perito. Ya lo que después le demanden al perito ya será otro cantar, perdón por la expresión, pero ahí directamente sí sería que tú le avises a la autoridad, necesito que me lo sustituyas, ya no me contesta, te justifico, mira aquí todas las llamadas que le he hecho, los mensajes, cámbiamelo, dame esa oportunidad para que para que no quede la responsabilidad en ti, que tú sí hayas actuado de forma diligente. Ok. Hay en ese sentido.
Cuando nosotros prevemos un tema de una pericial, cuando prevemos un tema de una testimonial, cuando prevemos un tema de una confesional, la especialización de la norma que decíamos y todo este tipo de circunstancias, pues nos trae como consecuencia que pues nosotros como abogados debamos de capacitarnos. ¿Usted considera que es suficiente contar con la licenciatura en Derecho o que ya un día pues puede tomar clases de grado, de especialización, o qué piensa usted al respecto, su señoría? Yo considero sí o sí necesario no quedarnos nada más con la licenciatura. No digo que muchas instituciones son muy buenas, nos enseñan incluso cuestiones muy teóricas, muy buenas, pero eso lo vemos mucho en la licenciatura. En la maestría, por ejemplo, digo, y aprovechando la pregunta, yo que doy clases con ustedes, trato siempre de darles puntos prácticos. ¿Por qué? Porque el conocimiento teórico ya lo tienen, por eso tienen su licenciatura. Pero cuando tú ya estás en una maestría, más aún en un doctorado, ¿qué necesitas? Temas prácticos, temas del día a día que tú sí estás viviendo, que tú sí sabes qué es lo que está pasando y que a veces tú te refugias en leer el libro y el libro a veces te lo plantea desde un punto de vista muy agradable porque es muy doctrinal, pero ya te topas con que el simple hecho de ir a un juzgado te das cuenta que el libro no te enseña cómo ir a un juzgado, o sea, en un ejemplo tan básico, ¿no? Y que a veces esa preparación, esa especialización, ese no quedarte nada más con tu licenciatura, sino empezar a tomar otros grados, llámese maestría, doctorado, especialidades, creo que sí son necesarios. Si lo que tú buscas es llevar, hacer un buen trabajo y también ser realistas, ¿no? Digo, no vas a tomar una maestría en, no sé, en agrario y tú digas, y nunca he llevado un asunto agrario, no te sirve de nada. Tienes que enfocarte en lo que a ti te va a beneficiar. Oye, yo soy un abogado que llevo puros asuntos civiles, me cae uno que otro penal, primero me especializo, primero tomo una maestría en materia civil y ya después, si es mi deseo, tal vez también en materia penal, ¿por qué no? Pero creo yo que ahí debes de ir enfocando. Mi particular punto de vista es que el derecho es tan amplio, es tan extenso, que creo que nos resultaría imposible a cualquier persona poder decir, yo tengo conocimiento de todas las materias, llámese civil, familiar, mercantil, penal, laboral, agrario, amparo, ¿no? Es mucho, es tan vasto y por eso los abogados se especializan en materias en específico. Y creo que eso es lo necesario, creo que sí se requiere que haya esa especialización, que haya ese estudio constante, porque en el día a día nos los exige. Y aparte, y vamos a otra realidad, el derecho es tan dinámico que el día de hoy, si tú te aprendes tu código de memoria, el próximo año tal vez ese código ya no sirva para nada y ahora el nuevo código tenga otras prerrogativas que tú ni siquiera sabías que existía. Entonces, ahí viene el tema de estar en constante estudio, en constante preparación. Yo considero que ese es... Ahora viene la pregunta del millón. En el tema del artículo 666, que hablábamos de la especialización, señoría, cuando yo conozco como ciencia oral del Código Nacional y pues sí, ya le mostré mi maestría, mi cédula de maestro en Derecho Procesal Civil y Familiar. Sin embargo, usted notoriamente advierte que yo no tengo los conocimientos de especialista. ¿Cuál será el actuar por parte de la autoridad? Porque pasa, desgraciadamente. Sí, mira, ahí yo recuerdo cuando se creó el código, bueno, primero que nada, cuando se formaron estos juzgados llamados juzgados de control y tribunal de enjuiciamiento, porque ya tengo algunos años en el tribunal y todavía me tocó el sistema penal tradicional y me tocó ese cambio cuando se hicieron los Ujú. juzgados de control. Y yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en materia penal, muchos de los jueces que estaban en el juzgado, lo que hacían, el actuar que tomaban, era, bueno, si yo veo que el abogado no tiene la capacitación específica para llevar este procedimiento, oficiosamente lo revocaban y nombraban a un defensor, en esos tiempos defensor de oficio, actualmente defensor público. Y digo, siendo realistas, pues
era una cuestión pues vergonzosa, pues hasta para uno que no tenía nada que ver porque estabas ahí en la audiencia apoyando al juez, pero yo digo, pobre abogado, pues sí es una cuestión porque está tu cliente ahí y el juez te está diciendo, tú no tienes conocimiento de esta materia, te voy a revocar y voy a nombrar un defensor de oficio. Si bien es cierto, después surgieron ahí algunos puntos, algunos reclamos de que eso no era correcto que se hiciera, yo hasta donde yo me quedé en materia penal, porque después me cambié a la materia civil, hasta donde yo me quedé, lo siguieron haciendo muchos jueces. Ahora viene la pregunta más importante y en base, contestando tu interrogante también, si en ese momento los derechos que la autoridad estaba velando eran los derechos del procesado, los cuales si lo vemos en un panorama real, pues tienen capacidades jurídicas similares a denunciante y procesado, porque los dos ya son adultos, porque los dos se pueden defender, porque uno trae el abogado, otro trae el Ministerio Público, pero aquí en el tema de materia familiar del artículo, que no me gusta repetirlo por el número, pero el punto es el juez que va a privilegiar los derechos de las partes que contrataron al abogado que no tiene el conocimiento o los derechos del niño. Yo personalmente protegería los derechos de ese niño. Y entonces tal vez si yo veo que el abogado de la parte actora y el abogado de la parte demandada no tienen la especialización para llevar ese procedimiento porque pues no saben ni llevarlo, no saben ni ofrecer una prueba, no saben menos desahogarla, pues en defensa de los derechos de ese niño, sí nombraría un representante para el niño ajeno a los representantes de mamá y de papá. ¿A quién podría ser? Y lo hago en la actualidad, no en vía de sacar al abogado, pero sí veo que los intereses de los padres están en contravención a los intereses del niño, nombro un representante del niño, que el más idóneo, el más correcto para mí, para mi consideración, es el procurador, en este caso de niñas, niños y adolescentes, que pertenece al DIF. Eso es lo que yo consideraría, pero sí me parece que ya si llegamos al punto de aplicar de manera muy puntual lo que dice el artículo que empieza con 6, sí, sí sería decir, sí sería decir, ¿sabes qué? Vamos a ocupar a un abogado especializado y tal vez tú no lo sabes. Y voy a nombrar a un defensor. ¿Por qué? Porque los derechos de un niño están involucrados y tengo que protegerlo. Perfecto. Pues bueno, respecto, para concluir y para tomar en consideración todo esto, usted recomienda que solicitemos pago de daños, perjuicios y reparación del daño moral por un mal actuar del abogado, justificándolo con los cuatro elementos de la acción que usted ya nos dijo. Y bueno, estos elementos pues tendrían que derivar de una teoría del caso, como usted atinadamente lo dijo. Se partiría de un contrato de prestación de servicios profesionales. En caso de que no se tenga ese contrato de prestación de servicios profesionales, queda revalidado con el actuar del abogado dentro del propio procedimiento. Y bueno, ya tendríamos que hacer una teoría del caso probatoria. ¿Algún otro punto que quisiera usted dejarnos en claro, señoría, previo a concluir? Sí, como les decía yo hace ratito al principio, aquí tampoco se preocupen como decir, bueno, es que si entonces si pierdo mis asuntos, entonces me van a poder demandar y voy a tener ese problema. No, ahí no se, digámoslo así, en el juicio de responsabilidad civil por negligencia, no se condena el resultado del fallo, porque reitero, ese no depende de ustedes directamente, sino fue el juez, y tal vez el juez se equivocó, él la regó, incluso se fue a otra instancia, los magistrados, y también se equivocaron. Y tal vez es hasta el amparo en donde te dicen, ahí está, ¿no? Te doy la razón. Pero entonces, importante, no es el actuar, bueno, más bien, no es la resolución, o sea, el sentido del fallo, sino es tu actuar dentro del juicio, lo que se puede considerar como negligencia o no, el dejar de promover en los tiempos, el dejar de ofrecer correctamente, el no desahogo en la forma que marca la ley, incluso si la autoridad, y lo decía hace rato, se está equivocando, presentar, por ejemplo, un incidente de nulidad, si no me notificó, si no me hizo saber que la audiencia era tal día, ahí está mi incidente de nulidad, pero es en el juicio, en el primer juicio, no en el de negligencia, en ese ya para qué, en ese ya lo condenaron. Y también, pues, para mí sería algo, pues, sumamente trascendente ahora visto desde el punto de vista de ustedes como abogados, de cómo me puedo defender con todo eso, mientras mi actuar sea como marca la ley, adelante.
Y por último, y tema también interesante, a veces, y lo decía, yo he escuchado que el peor enemigo de ustedes es su propio cliente. Si yo veo que mi cliente no le estoy pidiendo que me traiga esto, que me traiga, y no lo hace, digo, también es válido presentar una revocación en el primer juicio. ¿Sabes qué? Yo me revoco y te digo por qué motivos me estoy revocando, autoridad. El cliente ya le pedí esto, no me lo trajo, ya le pedí lo otro, no me lo trajo, ya le dije que teníamos que presentar los testigos, no los quiso traer. ¿Sabes qué? Yo no puedo continuar con la representación porque, porque él se quiere causar ese daño. No quiero ser yo y pido la revocación de este asunto. Creo que es una salida válida. ¿Pudiese uno, Sí, te escucho. pudiese el propio abogado revocar, pudiese el abogado revocarse el asunto? ¿No sería necesario el consentimiento de una de las partes que firme ese escrito para tenerlo por revocado? Yo en mi actuar considero que no es correcto en todos los escenarios. Por eso digo, ahí sería muy importante que tú establecieras por qué motivos te estás pidiendo esa revocación. Inclusive, vamos a una realidad, o sea, lo que platicamos hace rato. Si tú dices, yo estoy cobrando tal cantidad y mi cliente no me está pagando, pues también se me hace un tanto injusto que sigas representándolo. Sería, ¿sabes qué? Yo voy a revocarme porque mi cliente no me está pagando. No me está pagando, yo ya no voy a continuar con su representación y incluso te pido a ti, autoridad, que le nombres un defensor de un defensor público. ¿Qué he hecho yo? Porque si me ha pasado, es le doy vista a la parte. Si nada dices, lo entenderé como que lo que me está diciendo el abogado es lo correcto, es la verdad, ¿no? Si me justificas que sí lo estás haciendo, que estás actuando, bueno, pues tal vez lo revoco, te dejo esos tus derechos para que tú lo demandes en su momento, pero pues evidentemente ese abogado no te conviene y te nombro a otro diferente, pero creo que sí, el abogado debe tener esa facultad de poder revocarse en escenarios muy específicos, como cuál, como el que yo planteo, de que el propio cliente se está metiendo el pie y que tú sabes que ese asunto se va a perder porque ese cliente no te está apoyando. Y segundo, pues en un supuesto real, todos trabajamos, o en el caso de los abogados trabajan y pues se les debe de pagar. Para eso ustedes estudiaron y se especializan y sería muy injusto que dijéramos, ya llevé todo el juicio y no me pagó nada y entonces ya no puedo hacer nada porque no quiero problemas, ¿no? Creo que ahí es el tema real. Perfecto. Pues muchas gracias, señoría, por su tiempo, por su espacio, por su disponibilidad. Ya lo dijo el juez Gerardo Esquivel, capacítense, actualícense, los posgrados son de capital importancia, especialidades, SICAJUS, teoría y práctica al servicio del derecho. Estamos aún inscribiendo para nuestras nuevas maestrías, nuestras nuevas especialidades, maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, maestría en Ciencias Penales, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, especialidades para adolescentes, para derecho laboral, derecho administrativo sancionador, ejecución penal. SICAJUS tiene una gran gama de académica, una oferta académica. Ustedes ya vieron uno de nuestros ponentes. El nivel es de los mejores. Por favor, tómenlo, adviértalo, inscríbanse. Muchas gracias, señoría, por su tiempo, por su espacio y por su disponibilidad. No, gracias a ustedes, estimado amigo, y un Hasta saludo luego, a muchas todos. gracias, amigo. Gracias, hasta luego.